Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 417 de Al Derecho y al Revés, inaugurando la primavera. Vamos con la primavera, Marta, ¿qué te parece? Mira, yo voy a compartir algo que hoy nos mostró Maitena, genial, en una viñeta en el diario Clarín, viñeta diaria. Ella dice, y justo cuando ya no aguantás más lo horrible que está el mundo, llega la primavera. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Bueno, el tema es cuánto nos dura, espero tratemos de que nos dure la alegría. Como siempre, traemos ideas para charlar, para pensar, para debatir, y eso siempre es bueno. Pero además es una fecha un poco especial, ¿no? Sí, Mercedes, llega la primavera y llega también el Año Nuevo para la comunidad judía. Y estaba mirando... 5.786, ¿no? Sí, mirá qué bien, 5.786. Y empieza hoy y termina el 24 de septiembre. Lo que a mí más me gusta... Aclará que no es que el año termina el 24 de septiembre. No, le festejo. Yo acá quiero hacer una expresión de deseo. Ojalá que cuando en Argentina lleguemos al 5.786 estemos mejor. Es muy bueno eso. Extraordinario. Extraordinario. El Dáselo festejo, a Tarisco, sí, alguno seguro, es muy que bueno. lo usen porque es muy bueno. Es muy bueno, Marta. Me encanta. ¿Cuánto faltaría? Está buena la cuenta, ¿no? Me faltan serían un poquito. 3.761 años nada más. Bueno, pues, seguramente vamos a ver. Pero para la comunidad judía, a mí lo que me encanta, voy a festejar con una amiga de la SRUR, es el simbolismo del comer manzana con miel, que me parece fascinante por esta cuestión. Hablábamos en la previa del optimismo, del diseño de futuros con esperanza, y ese es el simbolismo, ¿no? Tener un año dulce, pacífico, y donde todos tengamos esta posibilidad de mejorar como personas y como país. Ese impulso a la mejora también me parece fascinante en esta fecha. Sí, vos sabés que a mí me mandaron hecho con las letras en hebreo abajo, un armado de Mafalda espectacular, que por supuesto la mayoría de ustedes lo habrá recibido y los oyentes también para un fin de año, de esos en que Mafalda no sabe cómo desear feliz año nuevo. Porque cada deseo que va armando de feliz año nuevo contrasta con la realidad, y estamos hablando de hace 60 años, y dice, no, esto no sirve, está con todos, con Miguelito, con Susanita, con Libertad, con Manolito, ¿no? Y finalmente deciden, bueno, un gran abrazo para todos, ¿no? Porque menos comprometedor, claro, digamos, el abrazo. Bueno, yo te diría, y hablando ya en serio, no es que fuera un tema que íbamos a tocar, pero lo puedo decir con mi origen también judío, para la comunidad judía es un momento extremadamente doloroso desde distintos puntos de vista. Yo creo que la decisión de la comunidad internacional en este momento generalizada, que suscribo totalmente, de reconocer la necesidad indispensable de que haya dos estados en Medio Oriente, que lo decidió Naciones Unidas hace muchas décadas y se incumple, bueno, tiene que ver con esta situación tan horrible donde la matanza en Gaza sigue, 60, 70, 80 muertos por día, y verdaderamente el Estado de Israel tiene una conducción que para mí es la más siniestra que ha tenido a lo largo de su historia, ¿no? El festejo de esta noche debería ser por la paz. Por la paz. Tal cual. Así como lo dijiste vos, 3 veces y con énfasis, ¿no? Muy, muy doloroso. Pero bueno, el deseo de Año Nuevo, lo de la manzana con miel, fíjate, viste el festejo en España como es en Año Nuevo, ¿no? El de las uvas. Ajá. Que hay que comerse 12 uvas, las 12 uvas en la cuenta regresiva, sí. Cosa que siempre consideré absolutamente imposible. Se logra. Sí, ¿Por qué imposible? ¿Cómo haces para tragarte una uva por segundo?
Ah, bueno, no. Lo hacen. No, una uva por segundo es too much. Es terrible. No. Pero la idea es parecida claro, a la de la manzana con miel. Yo siempre pensé que eran 12 uvas, pero el tiempo que te llevara a masticarlas. Bueno, tenés que empezar hasta antes, que en el número 12 te caiga cuando suenan las campanas de que son las 12. Sí. Claro. Entonces, en realidad es peor, claro, son 12 en los 10, son los 12 segundos previos, sí, de la cuenta regresiva. Podés tomarte 12 minutos y empezar 1 minuto, tardás un minuto, masticar la uva, otro minuto, no sé, demasiado. Dependerá, pero sí, se hacen y yo me acuerdo de haberlo hecho y logrado, no sé cómo era. Tengo esa sensación de muy simpático. Tal cual. Y el simbolismo muy lindo también. Bueno, vayamos un poquito a la realidad de hoy. Después tenemos muchas cosas. Marta tiene un libro espectacular para recomendar. Tenemos una entrevista muy interesante en la segunda parte. Pero yo quería arrancar con lo que hoy fue noticia de la mañana. El gobierno salió a tomar una medida cuando parecía que estaba inmovilizado y que no tomaba ninguna medida hace varios días. Había vendido 1.100 millones de dólares en 3 días para parar el ascenso del dólar. Estábamos todos pensando otra vez en crisis. Bueno, por un lado el apoyo de los Estados Unidos, que se puede analizar aparte, pero por el otro lado hubo una medida que es quitarle al campo las retenciones a las exportaciones de granos de acá al 31 de octubre. Más claro no podía ser. Es decir, plan platita. Alguien me decía hoy, ¿no habrá sido Massa que lo llamó a Caputo y le dijo que lo haga? Porque es idéntico a lo que hizo con el dólar soja, ese tipo de cosas. Es decir, darle más plata al agro para que el agro liquide más dólares y entonces se pueda resolver ese tema. Ahora, varias cosas. Primero, el Estado está resignando, es decir, no cobrando 1.800 millones de dólares. Entre esto y las de la carne que se agregaron hace unas horas, etcétera, etcétera. Esos 1.800 millones de dólares sobraban, por ejemplo, para resolver la emergencia de discapacidad y la emergencia pediátrica. Eso es importante destacarlo, ¿no? Eso es importante destacarlo. Es tremendo. ¿Y a quién va esa plata? Porque mucha gente puede preguntarse, bueno, ¿y eso a mí en qué me afecta? Justamente esto que vos estás diciendo, entre otras cosas. Y en la universidad, y en las inversiones para investigación, y en la vida de todos nosotros, bueno, hoy no a futuro. Investigación, yo miraba una cosa que es un aviso al pasar, pero ayer leí del streaming viral a las trabas. No hay fondos para continuar los análisis de la expedición al mar, que nosotros entrevistamos hace 2 programas a uno de los científicos. Bueno, volvieron y ahora no tienen fondos para investigar, que ciertamente es mucho menos que 1.800 millones de dólares, por ahí son 15, eso tampoco están. Y recordemos, este joven científico, investigador del CONICET, biólogo marino, ¿no? Maravilloso. Maravilloso, estuvo acá. Las cosas que contaba que están haciendo y la proyección que tienen esas investigaciones. Mariano Martínez, exactamente. Le mandamos un abrazo. Ahora, yo en paralelo decía, los beneficiarios de esto, es decir, es muy fácil de entender. Se siembra, se cosecha. ¿Qué hacen los productores? Venden. ¿Por qué venden? Porque necesitan para comprar semilla, para volver a sembrar, etcétera. ¿Especulan? Y sí, todo el mundo especula en la Argentina. Un poquito, lo que pueden, 20 días, 1 mes, 2 meses. Pero ya vendieron todo. Lo dijo Federación Agraria hoy. Los productores no tienen un grano hoy. ¿Dónde están esos granos? En los grandes acopiadores, en los dueños de la gran producción del agro, que son los que la concentran. A esos son los que van los 1.800 millones. Y me decían algo de la industria que yo no lo podía creer. Hay un perjuicio colateral. Buena parte de la industria, sobre todo la que hace alimentos elaborados, compra granos para la elaboración de los alimentos. ¿Cómo fijan el precio de esos granos? Y es lógico, con el precio de la exportación de granos, de la liquidación de exportación. ¿Eso qué significa? Que a esas industrias les aumenta el precio, con lo tanto van a aumentar esos alimentos, porque aumentó brutalmente el precio a raíz de esta quita de las retenciones, porque el precio era el líquido, era lo que cobran las empresas. Bueno, yo creo que todas estas cosas, y me agregaron hoy una cosa que yo no sabía, pero que también la escuché inclusive en la radio, me la agrega un economista, me dice, el efecto es a muy corto plazo, porque ¿qué pasa en pocos días?
las cerealeras que tienen estos 7.000 millones son los que van a aceptar el gobierno comprar, 7.000 millones de dólares guardados, ¿qué van a hacer cuando cobren los pesos de esos 7.000 millones? Salir a comprar dólares, obviamente. Parece una locura todo esto, ¿no? Bueno, volvamos a la cordura. Y yo quiero, atento a esto que vos contás y que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Quiero recordar a Samuelson, el economista, y sus libros que Mantecas y cañones educaron a generaciones de economistas, y fue Nobel de Economía. Hoy nuestro presidente lo llamaría zurdo. Sí, o mandril. No creía en la destrucción del Estado. Y Samuelson solía decir que con tantos locos, ser cuerdo es una locura. ¡Ay, qué buena frase! Bueno, tratemos de ser cuerdos en ese sentido. Con tantos locos, ser cuerdo es una locura. Bueno, qué bueno. Aunque parezcamos locos, mantengámonos cuerdos nosotros. Y entonces también otro análisis para ver por dónde pasa la locura. Vieron que se ha firmado una resolución, la Oficina Anticorrupción, por lo cual empiezan a trabajar en cuestiones que tienen que ver con integridad y control de corrupción. ¿Cuándo fue? ¿Ahora en estos días? Sí. ¿Vos te acordás, Alejandro, que nosotros, cuando digo nosotros, hablo de quienes estamos acá y unas cuantas organizaciones, hicimos una propuesta en este sentido al ministro de Justicia, que nos atendió su jefe de gabinete, que nos mandaron a la ministra de Seguridad, que nos mandó a su jefe de gabinete, y que terminó diciéndonos, bueno, háganlo ustedes, y le dijimos, no, esto si no se hace con el Estado, no se puede hacer. Y quiero mencionar las organizaciones que estábamos en esa propuesta que habíamos llamado CONAPEI, Comisión Nacional por la Ética y la Integridad. Y que, por supuesto, esta propuesta mucho más completa, estableciendo una estrategia y una manera de implementación, que esta resolución que acaban de firmar a los apurones, creo yo. Las organizaciones firmantes fueron la DOAR, Argentina Conversa, RedNap, Plan País, Movimiento por los Valores, Fundación Democracia Ciudadana, Foro Argentino de Reflexión y Orientación, FARO, el Foro Patriótico Manuel Belgrano, y se estaban acercando muchas organizaciones más que se frustraron, así como nos frustramos nosotros. Bueno, ojalá que en esta oportunidad esta propuesta de la Oficina Anticorrupción tenga éxito, pero lo tendrá si saben y se aprenden a trabajar con la sociedad civil. Igual, totalmente de acuerdo. Yo ahí te agrego algo, ¿no? Lo que nosotros presentamos, que lo voy a decir a la audiencia, creo que no sé si alguna vez lo dije, la idea original fue de Marta, es una Comisión Nacional por la Ética y la Integridad. Esta comisión tenía una función básicamente propositiva de cómo poner en marcha ya, porque sabemos que se puede hacer ya, sabemos que esto es una cuestión, en un mes se puede hacer realmente un trabajo que la mitad está hecha, inclusive, claro que sí. Y avanzar. Hay antecedentes, propuestas muy importantes, el Acuerdo Social Anticorrupción de 2019. Pero nosotros citábamos todo eso. Y todo eso lo citábamos, tal cual. Esta resolución de la Oficina Anticorrupción cita eso también como si lo estuvieran descubriendo ahora. Claro, y cita el artículo 36 de la Constitución Nacional, me parece que por fin lo leyeron. El librito que acá lo tengo, y el artículo 36 en la parte pertinente dice, el Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función, cosa que también cita esta resolución. Esta ley de ética pública, sí. La Constitución, el librito es de 1994, la ley de ética pública fue 5 o 6 años 99, después. Sí, 99. Sí. 99, si mal no recuerdo, Menem, voy a pasar un aviso, vean
vean la serie. Extraordinaria la serie Menem. Alucinante la actuación de Leonardo Sbaraglia, pero además es Menem, no es Sbaraglia. Uno lo mira y no es Sbaraglia, y sí, me la ponderaron mucho. Es su lema. Ahora, después de eso uno oscila entre la admiración, la alegría de ver que en la Argentina se hagan cosas tan buenas, y el horror de recordar lo que fue esa época terrible. Bueno, Menem firmó la ley de ética pública como si fuera una gran ironía borgiana, unos meses antes de irse del gobierno. Yo creo que esta función, porque es una función de teatro de la Oficina Anticorrupción, no una acción, también tiene que ver con que están tratando de apagar los incendios de corrupción que ya tienen. Sí. Para ir... Estoy enojado, Mercedes, déjame jorobar. No. Te voy a alimentar el enojo. Te voy a alimentar el enojo. Deben haber visto, como vimos muchos, estos días, Adorni aseguró primero que el que efectivamente elige a los funcionarios de primera línea es el presidente de la nación. Todo esto en relación a la corrupción, ¿no? Y acto seguido lanzó el menos Español, Español no lo eligió. El furcio que se viralizó. Si hay alguien comprometido con la corrupción, ese es el presidente. Ay, Dios mío. ¿En serio? Esa no la había visto. Sí. ¿Ves? Ay, Dios, vos no te preparás para el programa. No, esa se me escapó. Qué bárbaro. No es que no, lo repito, raro que lo hicieron Menem, pero si hay alguien comprometido con la corrupción, es el presidente. Una palabra, una preposición te vende, porque en vez de decir comprometido con la corrupción, debió decir contra la corrupción, sí, ¿no? Bueno. Ahora, yo me pregunto es si en algún momento vamos a enfocar estos temas desde lo que ustedes acaban de titular, que a mí me empezaron a brillar los ojitos, promover la ética y la integridad. ¿Cuánta gente, si vos parás en la calle y le preguntás qué es la integridad? Poneme un ejemplo de integridad, lo pueden contestar. Sí. Estamos todo el tiempo hablando de corrupción, entonces lo que se te fija a nivel cultural, el imaginario social, está fijado en la corrupción. Uh-huh. Y tendría que estar mirando la integridad. ¿Cómo ser íntegro en nuestro país? ¿Cómo sos una organización de la sociedad civil que te obligan a tener gente en negro porque no podés pagar las cargas sociales? Porque no hay un marco legal, fiscal y laboral que tome en cuenta la diferencia entre una empresa como Telefónica y una organización de la sociedad civil que trabaja como el banco de alimentos, porque no se desperdician los alimentos en nuestro país. Mercedes, ¿querés ponerlo peor? ¿Quién es el empleador en negro más importante por afano de la Argentina? El Estado, no tengo ninguna duda. El Estado es el que más empleados en negro tiene. Entonces, y pierde el 100% de los juicios que le hacen. 100% porque los tiene en negro. ¿Cómo sos íntegro en una sociedad que avala, fomenta y te lleva a que no cumplas con las leyes? Tal cual. Y que repite, además, repite las mismas tenemos que sincerarnos y no ser hipócritas y depositar la corrupción en lo político han solamente. Mencionado quién es el mayor empleador en negro, etcétera, etcétera. El Estado es la respuesta. Yo quiero recomendar hoy especialmente un libro, uh-huh. Este libro se ve perfecto, mira, de Oscar Oslak, editado por Prometeo. Qué buena tapa, además. Que como... Ponelo de vuelta. Abrir el Estado. ¿Quién tiene la llave? Muy bueno, leo una partecita de la contratapa. Durante más de una década, la idea de un gobierno abierto, que de eso se trata, ¿no?, ha ocupado un lugar central en los debates sobre la transformación del Estado y la gestión pública, que de eso se trata también. Transparencia, participación, colaboración e innovación han sido los pilares discursivos de este movimiento global. Pero, ¿hasta qué punto estas promesas se han traducido en prácticas reales para transformar la relación entre Estado y ciudadanía? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Buenísimo. Todos. Buenísimo. Nos interpela. Bueno, el libro es de Oscar Oslak.
uno de los más grandes especialistas en el Estado en la Argentina, y le anticipamos a nuestra audiencia que en las próximas semanas estaremos invitándolo para conversar sobre el libro. Tal cual. Buenísima idea, siempre se aprende con nuestros invitados. Sí, tal cual. Había un tema muy urticante de estos días, yo lo quiero citar a nuestro amigo Carlos Fara. Sí. Escrito, por supuesto, esto antes de toda la revolución que provocaron las decisiones de hoy, pero que en realidad era un tema muy fuerte en la prensa, sobre todo en la prensa que o apoya directamente al gobierno o por lo menos la apoya indirectamente, que eran las opiniones, comillas, destituyentes, ¿no? Se viene hablando mucho de esto. Y por supuesto es cierto que siempre hay gente destituyente, pero es interesante lo que dice Carlos Fara. Después no sé si vos lo leíste, pero también Eduardo Fidanza habla del tema. Sí, también, ¿no? Tal cual. Carlos dice, ¿hay club del helicóptero? Siempre existe alguno en todos los gobiernos, aunque la máquina esté arrumbada en algún hangar. La verdad que la ironía de Carlos es preciosa. Depende del gobierno de turno si facilita o no que los integrantes del club consigan combustible para que la aeronave despegue. Bueno, como esta no es una columna de ética, sino de Realpolitik, lo único que cuenta son los riesgos y las oportunidades para que suceda cada cosa. Y dice, cuando hay mal diagnóstico y sin conducción política eficiente, pasan los días y el clima no mejora, y agrega, hay consultoras que ven distritos donde la Libertad Avanza hoy no llega ni cerca al % de votos de la primera vuelta de 2023, cuando sacó 30 a nivel país. Y en algunos distritos apenas llega a la mitad. Bueno, esto es lo que dice Carlos Fara, que termina diciendo, el eslogan la libertad avanza o la libertad retrocede es una idea incorrecta, partidiza la esperanza. La mayoría no quiere más libertad, quiere llegar a fin de mes. ¡Wow! Ya que mencionás, mencionás la esperanza y compartiendo absolutamente, como siempre, todo lo que dice Carlos Fara, nosotros solemos decir acá que no somos totalmente optimistas, que tampoco somos pesimistas. Tanto el optimista como el optimista dejan que otros hagan lo que hay que hacer. Y nosotros decimos que somos personas esperanzadas, es decir, que estamos seguros que hay un camino a recorrer para ir haciendo las cosas mejor, entre todos, eso sí, porque esto lo hacemos todos o no lo hace nadie. Y quiero leer, hoy me vine con algunas frases especiales que me gustan especialmente. Esta dice, si la esperanza es el estado natural del delirio, en situaciones críticas, el delirio puede ser el estado heroico de la esperanza. ¡Wow! Mira qué lindo. Hagámonos ¿Esa de quién es? Delirantes. Es poético, no sé. Ah, mira. No sé, pero es poético. Digamos que es de Ollanarte. Sí, a partir de ahora es de lo Marta. recortó Ollanarte. Es de Marta. Yo voy juntando frases que me impactan y bueno, y las esa voy es muy copiando. buena. Sí. Muy buena. ¿Quieren escucharla de nuevo? Dale, dale. Sí, claro. Dale. Si la esperanza es el estado natural del delirio, en situaciones críticas, el delirio puede ser el estado heroico de la esperanza. Entonces, seamos delirantes, que creo que lo somos. Sí, somos bastante, pero bueno, peleemos por la esperanza, porque yo creo que justamente ahí está la clave. Ahí está, ¿no? la palabra que vos dijiste es muy interesante, porque cuando yo estaba explorando el tema de la esperanza, me encontré con una frase que en ese momento no sabía de quién era, y que después les cuento de quién es. Pero él decía, la esperanza tiene dos hijas muy queridas. Digamos, el enojo. La indignación y el coraje. Sí, eso, pero el enojo para cómo es la sociedad en este momento y la valentía para cambiarla. Y es de San Agustín esa frase. Exacto. Y a mí me parece absolutamente genial. Muy bueno. ¿no? Bueno. Marta me ayudaba porque la frase de San Agustín habla en masculino, ¿no? Y Marta me ayudó para poner en cambio de el coraje la valentía, ¿no? Y en cambio... Sí, no sé, no, Sí, yo en algún escrito, algún artículo que escribí sobre la mujer y el compromiso de la mujer, dije que para esto se necesita
coraje e indignación, y las mujeres de eso sabemos mucho. Muy bueno. Yo les quería mencionar, con respecto también al tema que habíamos mencionado, de destituyente, golpista, etcétera, etcétera, hay otro artículo muy interesante el domingo de Jorge Fernández Díaz, que dice: para el oficialismo el Congreso de la Nación en bloque es golpista, comillas, ¿no? Falacia que encubre el hecho evidente de que los libertarios han sido incapaces de generar una táctica de contención de los propios, un tejido consistente con aliados y una negociación seria con sectores que podían colaborar con ellos. No solo hay inflación reprimida, hay rencor oprimido en la política argentina. Es como, y esta figura es divertida, para ponerle una cuotita, es como si un alumno agresivo y patotero te hubiera hecho la vida imposible en el colegio durante años, celebrado tus malas notas, te hubiese dado varias palizas y al final, porque ofendió a una maestra y decidieron expulsarlo, se enojara otra vez con vos porque no firmaste un petitorio a su favor. Bueno, es una buena definición de lo que ha hecho este gobierno hasta ahora, ¿no? Sí, yo quiero decir algo. Estuve la semana pasada, después del programa, en una cena organizada por el Círculo Italiano con Loris Sanatta, el politólogo. ¡Qué lujo! Sí, el politólogo italiano. Y él, lúcido, entre otras cosas, dijo: no estemos tan pendientes a todos los argentinos que estábamos ahí preguntándoles cuestiones de políticas, no estemos tan pendientes de la política, tratemos de ser ciudadanos. Muy bueno. Bien, buen concepto. Porque ese es el otro tema. Tan pendientes y tan críticos y tan enseguida responsabilizando, echando, descalificando y qué sé yo, y cero compromiso con hacer algo, ¿no? Y Oscar Oslak, en la presentación de su libro, dijo: todos hablamos de el derecho a ser ciudadanos. ¿Quién habla de la obligación de ser ciudadanos? Buenísimo. Tenemos la obligación de ser ciudadanos. Tal cual. Bueno, nos vamos a ir a la pausa musical que... ¿La cantamos todos? La podemos cantar, porque la idea justamente es esa, celebrar la primavera, con una canción histórica, que nos pone a todos para arriba. Un clásico, tal cual. Vamos. Y lo tenemos ya con nosotros a Enrique Amadasi para tener una charla muy interesante y muy profunda. Le vamos a pedir que cante también con nosotros. Bienvenida primavera. Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Bueno, ahí estamos de vuelta con Palito Ortega cantando Bienvenido Amor, te esperaba primavera. Estamos todos nosotros en otra etapa de las primaveras de nuestras vidas. Sí, y en de otra eso, época, yo me acuerdo de eso Enrique Amadasi sabe un montón. Los picnics de primavera, me acuerdo perfecto. ¿Lo querés presentar? Por supuesto, es un lujazo presentarlo a Enrique, que es licenciado y doctor en sociología, pero sobre todo es un profesional reconocido por su trayectoria comprometida con temas sociales. Él es ex director del Departamento de Sociología de la UCA, investigador principal del Observatorio de la Deuda Social de las Personas Mayores, también de la UCA, y es actualmente director y asesor de investigación de la Fundación Navarro Viola, pero sobre todo yo les diría que no nos va a alcanzar todo el programa para explicar por qué Enrique es alguien que explora, investiga también mucho, orientado por una pregunta: ¿cuáles son las claves de un envejecimiento óptimo? Así que no nos va a alcanzar el programa para contestar esa pregunta, pero sí te querría preguntar, Enrique, ¿por qué? Pará, yo quería saber cuáles son las claves. Por eso no. Estoy desesperado por no le va a saberlo. alcanzar el programa para decirla. ¿Querés empezar por eso? Yo en realidad... Le pedimos que se acerque un poco más al micrófono, además. Ahí está bien, Leo. Listo. No, muy difícil la pregunta. Vamos por parte. Vamos por parte. Algunos adelantos, ¿no? La gente muy mayor, internacionalmente se habla de muy mayor después de los 75 años, en el estrato medio alto después de los 80, porque eso pesa muy fuerte, el estrato socioeconómico en la vejez.
mirar en 1947, más o menos los años en los cuales puede haber nacido esta persona muy mayor. Ese año se levantó un censo nacional, el gobierno de Perón, y éramos 16 millones de habitantes, hoy somos 46, había 1 millón de personas mayores, hoy somos 7,5 millones. Había muy pocos, 200.000 personas muy mayores, más de 75 años, hoy somos más de 2.200.000. Otra vez, perdón, 200.000 nada más mayores de Solo 75 200.000. en el año 47. Era casi una cosa desconocida, ¿me explico? Es decir, y hoy hay más de 2 millones. Entonces los ayudo con la cuentita. La población argentina o residente en Argentina subió por 3, subió por la escalera la población mayor y subió por el ascensor casi en un cohete la población muy mayor. Entonces, cuando el gobierno de entonces plasma los derechos de la ancianidad, Constitución del 1949, luego anulada en la Convención Constituyente del 55, en su mayor parte, cuando se escriben los derechos de la ancianidad, se tenía la concepción, y era cierto, que una persona mayor era bastante parecida a otra persona mayor. Podíamos hablar de la vejez en la Argentina, ¿está bien? Era una población mucho más homogénea. Hoy, conclusión de todos estos estudios, llevamos 11 años investigando esto, la principal conclusión es: no hay vejez, hay vejeces. No hay vejez, hay vejeces. Repitámoslo, no hay vejez, hay vejeces. Hay vejeces. No respetaría las ciencias sociales si decimos hay 7,5 millones de vejeces distintas. No hay ninguna originalidad. Justamente hay que tratar de explicar que hay tipos de vejeces o clases de vejeces, y ahí viene la pregunta y las posibles respuestas mirando cifras. No hacemos sino mirar cifras desde hace 11 años. Cuando empezamos estos estudios hace 11 años, la bibliografía internacional decía, bueno, una cosa es envejecer como varón y otra como mujer. Respondemos en Argentina investigando, no hablando, investigando. Es cierto, pero no tanto. Un descubrimiento. Es cierto, pero no tanto. Hay más brecha de género entre los sub-60, es decir, los que aún no son mayores, que entre los mayores de edad. Es un resultado. Otra, muy instalada la cosa de la edad cronológica, ¿no? Decime tu año de nacimiento y esto es predictor de toda tu vejez. Una cosa es ser un sesentón y otra es un ochentón. Esta investigación responde, es cierto, pero mucho menos de lo que presumimos, ¿no? A veces cuando explicamos a geriatras, a seminarios, estos resultados, decimos, doctor, no sea antiguo, no pregunte más la edad cronológica. Qué bárbaro. ¿No? Porque lo primero que le pregunta a la paciente, que le dé la rodilla, dice, bueno, señora, a los 90 años que quiere, y la señora astuta, respuesta, bueno, pero la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Eso lo menciona Pacho O'Donnell en su libro. Claramente, ¿no? Genial. Lo menciona Pacho O'Donnell en su ¿Qué libro. predictor? Es muy fuerte, sobre todo en los temas de salud, es muy fuerte en lo de la edad, pero ilumina poco respecto a las nuevas vejeces. Entonces de ahí pasamos a el nivel educativo. Muy simplificado, los que terminaron el secundario y más, no la universidad, el secundario y más, y todo el resto que son mayoría en la Argentina, los que no fueron nunca a la escuela, hasta los que entraron en la escuela media y no la terminaron. Son dos vejeces distintas, una notablemente mejor que la otra, está claro cuál. Decíamos nosotros irónicamente, haber tenido que leer el Hamlet en el secundario, haber tenido que cursar educación física como materia obligatoria, los muy viejos como yo, haber tenido que estudiar trigonometría en el secundario, ¿explica 60 años después una buena vejez? Claramente no. Pero ahí había una llave, se abría una ventanita a las desigualdades sociales. Entonces todos estos estudios demuestran que el mejor predictor de las buenas vejeces es el estrato socioeconómico. Para mucho simplificar, si la pirámide hay en el tope el estrato medio alto, por debajo de ellos un medio bajo,
por debajo de ellos un estrato bajo y en la base de la pirámide un muy bajo, cualquier cosa que uno le desee a una persona mayor que ama, el estrato primero tiene mucho más que los otros y esto se opera como una escalerita. Y este es un hallazgo muy importante. No queremos reemplazar aquella pregunta de dime tu edad cronológica y te diré tu tipo de vejez por alguna otra, porque suena clasista. Dime tu estatus socioeconómico y te diré qué vejez tienes o puedes tener, pero es un factor muy fuerte para explicar la vejez. Por sobre todo lo que sería genético, que antes se le daba tanta importancia, ¿no? Este es el punto, ¿no? Por ahí nos pasamos del otro lado en las ciencias sociales de ignorar las leyes de la biología. Siguen siendo muy fuertes, sobre todo en este aspecto. Estás hablando más de estadística. Pero entonces... pesa mucho el peso del estrato socioeconómico. Claro. Claro, además la posibilidad de acceso a sistemas de salud. Sí, eso y de es fundamental, ¿no? Que por eso, pero con los adelantos que ha habido últimamente en investigaciones respecto de la salud, quienes pueden acceder a eso seguramente tienen asegurado una mejor vejez. Sí, claramente, pero estamos hablando de 2025. Yo no voy a estar, pero cuando inviten a alguien acá, el 2035, no sé si va a ser así como lo vemos ahora, claro. Porque como decía un funcionario hace poco tiempo del ANSES, los nuevos jubilados vienen peor. Claro. Es decir, hoy vemos ciertas características en la vejez propias de una Argentina que ya no existe, que se está desconfigurando, que ya no existe. Entonces los nuevos jubilados ya no tienen las características que muestran las actuales personas mayores. Son los hijos de una Argentina que fue. Me explico por ser fuerte. Hay algo que vos planteás, si mal no recuerdo, es en este trabajo tan interesante que le recomendamos a la audiencia que lo busque en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, lo pueden encontrar fácilmente, Desafíos y oportunidades en el envejecimiento, balance de la última década de la Argentina. Ahí hay una mención a la esperanza de vida que en 2022 en la Argentina era de 76 años, pero vos mencionás que la Organización Mundial de la Salud calcula la esperanza de vida saludable. Claro. En mucho menos que 76, sí. ¿No? Que son 68. Es un orgullo, digamos, haber logrado esta longevidad como sociedad, ¿no es cierto? Pero también es un contrasentido. Tenemos las longevidades propias de los escandinavos, líderes en el mundo en este renglón, pero llegamos sin recursos. Claro. Entonces, antes la gente fallecía en promedio entre 3 y 5 años después de la jubilación, y hoy tenemos, si me permiten el término, una sobrevida de 25 o 30 años, sin recursos para enfrentar esa larguísima etapa. Entonces ahí está el contrasentido entre la buena noticia del aumento de la longevidad y la escasez de recursos cuyo problema no tienen otros más países desarrollados y que tiene la Argentina. Así que es una buena noticia y es una mala noticia. Sí, porque además vos la vinculás con casi más de un cuarto de esa población mayor de 60 en situación de pobreza, ¿no? Sí, decís que tienen que hacer changas para sobrevivir, de hecho, ¿no? Sí, ahí se mezclan dos cosas, como todas las cosas complejas en lo social. En todo el mundo y también en la Argentina asistimos a una cosa nueva, que es un creciente número de jubilados que quieren seguir trabajando. ¿Está bien? Uno se explica por longevidad, esto es lógico que tenga que suceder, pero hay dos estratos, el más rico y el más pobre, donde esto sucede más que en los que están por el medio, en la pirámide social. Mira qué interesante. ¿Y cómo se explica eso? Se explica por lo siguiente. Hay unos, los del estrato más bajo, que no tienen opción a seguir trabajando. Claro. Su opción es la mendicidad o las actividades ilícitas, porque con la jubilación no les alcanza. No tienen alternativa. Claramente. Eso es lo que está más instalado. El otro fenómeno, que lo estamos viendo en los números, pero todavía del cual no se reflexiona demasiado, es un creciente número de gente del estrato medio alto, profesionales en general,
que aman lo que hacían como sub-60, aman lo que hacían previo a la jubilación y continúan tratando de hacer en la medida que se pueda, con horario más flexible, menos exigencias, más mezcla de afectos y trabajo, etcétera, etcétera. Hemos tenido Por algunos, vocación, digamos hemos así. tenido algunos invitados acá en esa condición y hemos escuchado historias de aquellos que deciden a partir de los 90 reinventarse. Sí, tal cual. Y nos lo cuentan y cuentan proyectos fantásticos que comienzan a implementar, ¿no? Ahora, tienen que ver, como dice Enrique, ¿no? Justamente, son de un nivel socioeconómico y cultural a partir del cual pueden hacer eso. Sí, exactamente. En general hay un disco rígido que dice que uno se jubila con algo pendiente. La frase típica, yo cuando me jubile quiero pintar, quiero tocar la trompeta, quiero viajar todo lo que pueda. Eso dura 4 o 5 años. Acá quiero agregar algo. Años. Hay algunos que dicen, cuando me jubile, quiero escribir poesía. Y tenemos un libro pronto a ser publicado. ¿O no, Alejandro? Bueno, no me hagas poner colorado porque soy muy morocho. No, lo vas a a invitar a Enrique y a la audiencia para cuando presentes tu libro. Eso es el tema. Cuando lo presente, con todo gusto. No, yo creo que esa es una de las cosas. Con Marta compartimos un gran gusto y pasión por la fotografía, por ejemplo. Es decir, esas son por ahí cosas que te pueden acompañar más tiempo, pero era interesante lo que decía Enrique en cuanto a que esa etapa de decir esto no lo hice dura pocos años. Pocos años, y después viene lo que sugería Marta, yo me quiero reinventar. Ajá. Pero esto es propio de un sector de personas mayores y no de todo el mundo, ¿no? Claro. Yo te quería preguntar, de todas maneras, en aquellos que trabajan porque tienen necesidad, ¿vos ves que hay un cambio en la aceptación del talento senior, como se llama, en las empresas en Argentina? ¿O todavía es algo pendiente que se ve más en otros países que han tenido una longevidad anticipada a la nuestra, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que nos pasan en personas mayores son producto no de la mala voluntad, sino de la ignorancia. Sí. Entonces, las primeras personas que querían... Ignorancia respetable, decís vos, que a mí me encanta. Una ignorancia respetable. ¿No? Cuando uno tiene que hablar de algo que no conoce. Claro. Si yo tengo que hablar de física, de la fisión nuclear, seguramente, me explico, no tengo ni para el primer minuto. Bueno, pasa esto con muchos temas de las personas mayores, pues es un tema nuevo, no es mala voluntad, ni malicia, ni cosas por el estilo. Pero hay ahí un prejuicio, esto es lo que se usa ante la ignorancia seguida, contra la persona mayor que sigue trabajando, y esto en el tiempo... Al primero uno aplica eso, al primer 2% aplica eso. Cuando ya esto es social, es numéricamente frecuente, esto va aflojando. Yo soy optimista en este sentido, que esta tendencia inicial de prejuicio contra la persona mayor que continúa trabajando, uno ve en los últimos 10 años un adelanto notable respecto de esto en la sociedad y en las empresas. Antes era una cosa inadmisible, ¿no? Y hoy es una cosa, casi la cultura de las empresas que se quieren, digamos, casi tienen que tener personas mayores en su plantel. Enrique, la riqueza de la sabiduría, de la experiencia, ¿no? Sí, bueno, y por ahí también de la creatividad en el momento de la reinvención. Hay muchas cosas, ¿no? Mucha desilusión en las empresas también con las nuevas culturas juveniles, tal cual, ¿no? Tal cual. La poca lealtad a la organización, tal cual. El pensar la semana laboral es un intermedio entre 2 fines de semana, el pensar al revés de la cultura que se predicó durante tantos años, ¿no? Yo te quiero llevar otra vez el título de la nota que te hicieron en La Nación hace unas semanas y que realmente recomiendo porque es buenísima. Todas las desigualdades de la vida activa antes de los 60 años se reproducen después con más dramatismo. Es el título que encontró la periodista que te hizo la entrevista. Hay un trabajo muy interesante de Yuval Harari, del famoso pensador israelí,
donde él plantea que los avances científicos y tecnológicos son tan impresionantes que las desigualdades pueden potenciarse también de la misma manera y podemos llegar en unos años, no demasiados, a personas que pueden vivir 100 años y personas que pueden vivir 200 años. Y que eso va a estar determinado en alguna medida por la posibilidad económica de pagarse esa diferencia de vida. Sin llegar a ese extremo, vos sí planteás que las desigualdades crecen en personas mayores de 60 años. ¿Por qué no desarrollás un poquito ese tema? El tema está asociado a los recursos, digamos, ¿no? Durante la vida, por decir así, activa, ser una persona mayor, está siempre la esperanza de que se pueden mejorar los ingresos y los recursos, aunque no sea cierto en la Argentina en la mayoría de los casos. Esto se pierde con la vejez, se pierde con la edad. Entonces es una vida un poco distinta porque los recursos posibles o imaginados son notablemente diferentes, ¿no? Y las necesidades no son muy distintas, estimados. Las necesidades son las mismas. Este es el punto, ¿no? A nosotros nos ha costado mucho demostrar qué tienen en común y de diferente las personas mayores como una subespecie humana respecto de otros estratos de edad, ¿eh? Porque en algunas cosas son iguales. Por ejemplo, en el malestar psicológico. Ajá. Está instalado en la tribuna que el malestar psicológico, la neurosis, es muy propia de las personas mayores. Y además, edad cronológica, más neurótico. Estamos instalados. Así como la histeria era un tema de las mujeres. Claro. La histeria era un tema de las mujeres. Y la vieja frase que dice, cuanto más grande sos, más agudos tus peores rasgos. Bueno, ¿no? Estos estudios demuestran claramente que lo mismo le pasa a los sub-60. 1 de cada 4 tiene malestar psicológico. Síntomas frecuentes de ansiedad y depresión. Y de esos hay varios. ¿Me explico? Algo muy controversial, hay que decirlo con mucho cuidado, porque siempre está quien quiere usar esto en contra de las personas mayores. Nosotros claramente con estos estudios estamos embanderados pro las personas mayores, a favor del mejoramiento de la condición de vida de las personas mayores. Es el tema que en muchos indicadores económicos las personas mayores estamos mejor que los sub-60. Uh-huh. Por ejemplo, en el tema de la pobreza. La cantidad de gente en condiciones de pobreza en los mayores es del 27%. ¡Qué barbaridad! 1 de cada 4 en condiciones de pobreza. Entre los de 18 a 64 años es del 46%. Claro. Y entre las pibes y adolescentes de la Argentina, hasta los 18 años, es del 56%. Tremendo. Entonces, incluso cuando uno abre la caja negra de las personas mayores y mira los sesentones por un lado y los ochentones por el otro, va a ver que los ochentones en estos indicadores están todavía mejor que los sesentones. Claro, y por el deterioro del país, ¿no? Enrique, te quiero sacar de los temas macro para llevarte a un tema micro. El 28 y 29 de agosto en el Hotel Sheraton se hizo el Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría número 21. Y vos allí participaste de un panel que Silvia Gascón me dijo que se habían hecho una pregunta. Yo no pude estar en ese panel porque eso fue un día jueves y yo llegué a Mar del Plata el día viernes, pero que se hicieron una pregunta que a mí me hubiera encantado escuchar lo que ustedes contestaron. La pregunta es, ¿cómo envejecemos los que nos dedicamos al envejecimiento? Y se le agregó, ¿qué le preguntarías a tu colega en una mesa de café? Y la divina de Silvia, que tiene una agenda incendiada, como la mayoría de nosotros, fíjate en pantalla, me mandó la foto del panel y para que nos cuentes y la audiencia se entere que estuvieron ustedes 4 ahí riéndose, porque me dijeron que lo pasaron bárbaro. Contanos algo de lo que vos contestaste. Sí, ¿no? Muy bueno, Mercedes. Era claramente raro para nosotros, que somos invitados en general a hablar de los 7,5 millones de las personas mayores y lo que les pasa o les podría pasar,
Y ahora fuimos preguntados, bien preguntados, ¿qué habíamos hecho nosotros en nuestro envejecimiento? Y esto me dio, desde que nos invitaron hasta ese momento, mucho nervio. ¿Qué les cuento? Porque además había que ser animado, había que animar a la gente, era muy temprano, además, ¿me explico? No tiene que ser una charla aburrida, tipo académica, un ladrillo como suele ser la nuestra, ¿no? Entonces yo decidí contar mi receta, mi menú, un menú que tiene 7 pasos. A ver. 7 pasos. Buenísimo. De lo que yo me armé y me fui armando hace 12 años cuando me jubilé. Y bueno, mi recomendación es esa, ¿no? Una aplicación de aquel principio general, que no es solo para las personas mayores, no podés vivir sin tener un proyecto. Entonces uno hasta que se jubila tiene proyectos muy claros alrededor del mundo laboral, alrededor de la vida amical, de la vida familiar, sin darse cuenta tiene proyectos. Y mucho de eso se viene medio abajo, nido vacío, jubilación, viudez, etcétera, etcétera, amigos que fallecen con la edad. Entonces, ¿cómo reemplazar en breve tiempo todo eso? Y mi receta no era el proyecto, no lo tengo. Era 7 cosas, 7 proyectos. A ver, vamos, 1. No tenemos Qué tiempo. lástima, porque yo pensé no que tenés era tiempo. una y No decía lo mucho puedo. más fácil. No tenemos tiempo para ustedes. El primero era seguir trabajando todo lo que puedas, excepto, yo me jubilé como profesor de grado en la Facultad de Sociales de la UBA, excepto hacer enseñanza de grado. Si podía evitar los chicos 17 a 24, ¿me A mí me explico? pasó lo mismo. Perfecto. Entonces, Posgrado, Bueno, sí, posgrado, grado no. charlas. Vamos Uno se pone ese es uno. con los exquisito, siguientes digamos. pasos, Vamos porque anotando. tenemos una pregunta que tiene que hacer Y se nos iba el tiempo. una Dale, pregunta Bueno, de va a otro tener que venir integrante de nuevo para darles de otro integrante sus del pasos, equipo, de otro integrante del Sí. equipo. que está en Bien. Chile en este momento. Tal cual. Bueno, el primer paso entonces es ese. Uno de los 7. Ajá, danos uno más. El otro era, en mi caso particular, las ciencias sociales. Yo era una persona con alguna cultura, hasta el secundario fui un pupilo, tenía mucho tiempo para leer, y me embrutecí con la sociología. En general, como todos los profesores universitarios, que leen durante 50 años nada más que lo de su profesión. Entonces, no leí nunca más ficción. No leí ni a la playa, llevaba algo de ficción, ¿me explico? Entonces me propuse recuperar aquella familiaridad mía. Lo más con la verdadero literatura de que hay en ficción. literatura es la ficción. Pero Claro. como le temía, me anoté en un regio curso de la Asociación Amigos de Bellas Artes, 3 años de historia de la literatura en el mundo. Buenísimo. 2 meses de literatura griega, 2 meses de literatura de Estados Unidos del siglo XIX, etcétera. ¿Quién era etcétera. el profesor? Son todos profesor? profesores de letras de la UBA, uno mejor varios. del otro, y así. Bueno, la pregunta de Vamos a tener que Charlie. hacer la pregunta de Charlie, me muero por escuchar las otras 5. Pero ahora Que termina vengan el los programa oyentes y, a tomar un café con nosotros Sí, después sí, del sí. programa. Lo escuchamos a y Charlie. después lo contamos en el programa que viene. Tal cual. Hola Enrique, un gusto. Quería preguntarte, está emergiendo con fuerza el concepto de la economía del cuidado. Me gustaría saber, concentrándonos en la tercera edad, qué fortalezas y debilidades ves en este nuevo sistema, pensando también en la desigualdad que sufren en el segmento de los adultos mayores en el plano de la economía. Digamos, ¿crees que este sistema fortalecería una mayor inclusión y equidad o no habría un impacto positivo? Bueno, muchísimas gracias. Sí, se cruza una tensión en esto, ¿no? Por un lado presentan a la economía de los cuidados como uno de los sectores que va a crear empleo ante la declinación de otros. Y bueno, en función que la longevidad aumenta, habrá más gente en condiciones de necesidad de cuidados y habrá gente que se necesita para cumplir esa función social. Me parece natural. Pero también alerto que no sea una ventanita para que las familias y los amigos y los vecinos se borren de los Claro. cuidados. Buenísimo. Me parece un modelo muy del hemisferio norte
que no sé si se aplica al caso de las culturas más latinas, donde es muy fuerte en la vejez el contacto, la relación y los cuidados. No hablo de los profesionales, que tienen que estar en manos de profesionales, de algo que no se pague. ¿Me explico? Entiendo, clarísimo. Hay un eslabón intermedio que se escapa en este análisis de la economía de los cuidados, que es la figura del voluntario. Los estudios hablan de los importante cantidad de gente mayor que quiere hacer voluntariado y que no tiene dónde. Sí. Y que no tiene dónde. Tema buenísimo lamentablemente para el próximo programa. Nos quedamos con 1000 preguntas y con ganas de las otras 5 pautas que tenemos que seguir. Enrique, un gustazo, nos dejas acá placer, con muchas preguntas y con mucha esperanza. Sí, tal cual. Enrique Adamasi, muchísimas gracias. Quiere decir algo, quiero escucharlo. No, gracias a ustedes y buenas tardes. Nos estamos yendo con Enrique Amadasi, genio total de las ciencias sociales, y las critica, ¿viste? ¿Viste lo que cuando está Mercedes en el piso no puedo ni siquiera decir chau, Leo? Es así. Que lo diga el Nano Serrano. Hasta la semana.